Amor, misericordia y perfección son características únicas de nuestro Salvador. Bienvenidos a nuestro canal El Dios sin igual. Temporada número 3, ¿quién dicen que soy? Episodio número 31, Esperanza. El salmista en el capítulo 71, el versículo 5, nos dice de la siguiente manera: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Hay que notar algo. En la época actual, las personas ponen la esperanza en muchas cosas o personas. Algunos ponen la esperanza en el dinero, otros ponen la esperanza en una mejor gestión política, algunos ponen la esperanza en un familiar, en un amigo, y en diferentes cosas ponen la esperanza. Hasta en su propio cuerpo ponen la esperanza. Pero todas estas cosas, de una u otra manera, llegarán a su fin. Lo interesante de poner la esperanza en Dios y presentar a Dios como nuestra esperanza, como lo dice el salmista, es que nunca muere. Aun cuando nosotros pasemos de esta vida al otro lado, la esperanza sigue estando viva. Y en ese sentido, va mucho más allá de la muerte. Esta esperanza no es solamente en tener una mejor casa o coche o simplemente tener un mejor trabajo. No, va más allá de tener salud. Va más allá de estar estable en la tierra. Esta esperanza tiene que ver con la resurrección. Esta esperanza tiene que ver con una vida eterna. Cosas que las personas han olvidado. El diario vivir constantemente nos llama a estar ocupados, distraídos. Todas las cosas que se nos presentan en este mundo. Y olvidamos que tarde o temprano la muerte tocará nuestra puerta. ¿Y qué nos dará esperanza cuando la muerte llegue? Por esa razón el salmista dice: mi esperanza es Jehová desde mi juventud. Esto lo dice en el 71. Pero en el capítulo número 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía. Él describe aquí: Señor, yo te tengo y te tengo en mi mente y en mi corazón presente como mi esperanza. Cuando pones la esperanza en cualquier otra cosa, en algún momento la perderás. Cuando pongo la esperanza en un ser humano y te falla, entonces se pierde esa esperanza. Cuando pones la esperanza en un familiar y se equivoca, entonces la esperanza, ¿dónde queda? Pero con Dios, perfecto es su camino, perfecto es su manera de actuar. Cuando le conoces profundamente, te das cuenta que no hay otro ser, cosa o lugar o ente que tú puedas colocar tu esperanza. En Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 5, Ezequías, hijo de Acaz, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Hubieron muchos reyes en la época antigua, pero pocos colocaron la esperanza en Dios. Lo mismo que sucede hoy. Hay muchos presidentes, muchos países, pero ellos han puesto la esperanza, algunos en el dinero, otros en la guerra, otros en el control psicológico y en diferentes cosas. Pero aquí se nos aclara algo, que el rey Ezequías, hijo de Acaz, en ese momento colocó su esperanza en Dios. Pero Dios no trasciende en el tiempo. Dios no es de un día u otro día. Dios es eterno. Así que esa esperanza se mantiene viva y eterna. Joel capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. En algún momento el mundo se estremecerá, pero la esperanza puesta en el pueblo que cree en Dios, ese pueblo se mantendrá firme porque tiene la esperanza puesta en alguien superior a las circunstancias. En Efesios capítulo 2, el versículo 12,
En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estábamos hablando de una vida sin el Señor. Todos cuando llegamos a la tierra, cuando nacemos y crecemos, muy poco se nos habla de Cristo. Y estábamos ajenos de la vida de Dios. Estábamos lejos sin Cristo. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el escritor hace un énfasis que sin Dios no hay esperanza. Sin Dios la vida no tiene sentido. Por esa razón los seres humanos, algunos atentan hasta con su propia vida. Se suicidan porque simplemente no hay esperanza. Algunos cuando caen en un hospital se amargan, entran en ira constantemente. Aun cuando hay personas que lo tienen todo y no tienen sentido dentro de sus corazones, es porque no hay esperanza. Pero cuando hay esa esperanza, cuando reconocemos que Dios es nuestra esperanza, ¿quién es Él? ¿Quién dicen los escritores de la Biblia que es Él? El salmista nos lo dice, el profeta Joel nos lo dijo. Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, le dice, estabais lejos de Dios, sin esperanza. Ahora bien, tenemos a Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, ahora tenemos esperanza. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Presentan a Jesús como la esperanza. El mundo, hundido en pecado, en maldad, hipocresía, mentira, ignorancia, no tenía esperanza. Pero cuando llegó Jesucristo a la tierra, marcó la diferencia con su vida, marcó la diferencia con su manera de actuar, su manera de pensar, con sus enseñanzas. Y hasta el día de hoy, todavía sigue impactando y cambiando mentes y corazones. Ahora sabemos muy bien, cuando la palabra llegó a nuestros corazones, que Él es nuestra esperanza. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus hijos, desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.